Agosto 19. Profecía sobre Edom. Jeremías 49, 7 al 22. Así dice el Señor Todopoderoso acerca de Edom: ya no hay sabiduría en Temán, se acabó el consejo de los inteligentes, ¿acaso se ha echado a perder su sabiduría? Habitantes de Dedán, huyan, vuélvanse atrás, escóndanse en lo más profundo de la tierra. Yo provocaré un desastre sobre Esaú, pues le llegó la hora del castigo. Si los vendimiadores llegaran a ti, no te dejarían algunos racimos. Si de noche te llegaran ladrones, no se llevarían solo lo que pudieran. Pero yo despojaré por completo a Esaú, descubriré sus escondites y no podrá ocultarse. Sus hijos, parientes y vecinos serán destruidos y dejarán de existir. Abandona a tus huérfanos, que yo les protegeré la vida. Tus viudas pueden confiar en mí. Así dice el Señor: los que no estaban condenados a beber la copa de castigo, la bebieron. ¿Y acaso tú vas a quedarte sin castigo? De ninguna manera quedarás impune, sino que también beberás de esa copa. Juro por mí mismo, afirma el Señor, que Bosra se convertirá en objeto de maldición, y en horror, oprobio y desolación. Para siempre quedarán en ruinas todas sus ciudades. He oído un mensaje del Señor. Un heraldo lo anuncia entre las naciones. Reúnanse, ataquen a la ciudad, prepárense para la guerra. Te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tú que habitas en las hendiduras de las rocas, tú que ocupas las alturas de los montes, fuiste engañado por el terror que infundías y por el orgullo de tu corazón. Aunque pongas tu nido tan alto como el del águila, desde allí te haré caer, afirma el Señor. Tan espantosa será la caída de Edom, que todo el que pase junto a la ciudad quedará pasmado al ver todas sus heridas. Será como en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas. Nadie volverá a vivir allí, ni la habitará ningún ser humano, afirma el Señor. Como león que sale de los matorrales del Jordán hacia praderas de verdes pastos, en un instante espantaré de su tierra a los de Edom, y sobre ellos nombraré a mi elegido. Porque ¿quién como yo? ¿Quién me puede desafiar? ¿Qué pastor se me puede oponer? Por eso, escuchen el plan que el Señor ha diseñado contra Edom. Escuchen lo que tiene proyectado contra los habitantes de Temán. Serán arrastrados los más pequeños del rebaño. Por causa de ellos, sus praderas quedarán asoladas. Tiembla la tierra por el estruendo de su caída. Hasta en el mar Rojo resuenan sus gritos. Remonta vuelo el enemigo, se desliza como un águila, extiende sus alas sobre Bosra. En aquel día se angustiarán los valientes de Edom, como se angustia una mujer de parto. Jeremías pronuncia estas profecías en presencia de Sedequías. Jeremías 27, 12 al 22. A Sedequías, rey de Judá, le dije lo mismo: doblen el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, sométanse a él y a su pueblo, y seguirán con vida. ¿Para qué van a morir tú y tu pueblo por la espada, el hambre y la pestilencia, tal como lo ha prometido el Señor a toda nación que no se someta al rey de Babilonia? No le hagan caso a las palabras de los profetas que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia, porque lo que les profetizan son mentiras. Yo no los envié, afirma el Señor. Ellos profetizan mentiras en mi nombre, que solo servirán para que yo los expulse a ustedes, y mueran tanto ustedes como sus profetas. También les comuniqué a los sacerdotes y a todo el pueblo que así dice el Señor: no les hagan caso a los profetas que les aseguran que muy pronto les serán devueltos de Babilonia los utensilios de la casa del Señor. Tales profecías son puras mentiras. No les hagan caso, sométanse al rey de Babilonia y seguirán con vida. ¿Por qué ha de convertirse en ruinas esta ciudad?
Si de veras son profetas y tienen palabra del Señor, que le supliquen al Señor Todopoderoso que no sean llevados a Babilonia los utensilios que aún quedan en la casa del Señor y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. En cuanto a las columnas, la fuente de agua, las bases y los demás utensilios que quedaron en esta ciudad, los cuales no se llevó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando deportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con todos los nobles de Judá y Jerusalén, es decir, en cuanto a los utensilios que quedaron en la casa del Señor y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: todo esto será llevado a Babilonia, afirma el Señor, y allí permanecerá hasta el día en que yo lo vaya a buscar y lo devuelva a este lugar. Jeremías y el profeta Ananías. Jeremías 28, 1 al 17. En el quinto mes de ese mismo año cuarto, es decir, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, el profeta Hananías, hijo de Asur, que era de Gabaón, me dijo en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar todos los utensilios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó de la casa del Señor a Babilonia. También haré que vuelvan a este lugar Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y todos los que fueron deportados de Judá a Babilonia. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Yo, el Señor, lo afirmo. En presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor, el profeta Jeremías le respondió al profeta Hananías: amén, que así lo haga el Señor, que cumpla el Señor las palabras que has profetizado, que devuelva a este lugar los utensilios de la casa del Señor y a todos los que fueron deportados a Babilonia. Pero presta atención a lo que voy a decirles a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido profetizaron guerra, hambre y pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. Pero a un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor, solo si se cumplen sus palabras. Entonces el profeta Hananías tomó el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías y lo quebró, y dijo en presencia de todo el pueblo: así dice el Señor, de esta manera voy a quebrar dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que pesa sobre el cuello de todas las naciones. El profeta Jeremías, por su parte, optó por seguir su camino. Algún tiempo después de que el profeta Hananías quebrara el yugo que pesaba sobre el cuello de Jeremías, la palabra del Señor vino a este profeta: ve y adviértele a Hananías que así dice el Señor: tú has quebrado un yugo de madera, pero yo haré en su lugar un yugo de hierro, porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a poner un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones, para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas se sujetarán a él. También a las bestias del campo las someteré a su poder. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías: presta mucha atención. A pesar de que el Señor no te ha enviado, tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por eso así dice el Señor: voy a hacer que desaparezcas de la faz de la tierra. Puesto que has incitado a la rebelión contra el Señor, este mismo año morirás. En efecto, el profeta Hananías murió en el mes 7 de ese mismo año. Caída de Babilonia. Jeremías 50, 1 al 3. La palabra del Señor acerca de los babilonios y de su país vino al profeta Jeremías. Anuncien y proclamen entre las naciones, proclámenlo, levanten un estandarte, no oculten nada, sino digan: Babilonia será conquistada, Bel quedará en vergüenza, Marduk quedará aterrado, sus imágenes quedan humilladas y aterrados sus ídolos, porque la ataca una nación del norte que dejará desolada a su tierra. Hombres y animales saldrán huyendo y no habrá nadie que la habite. Regreso de los israelitas. Jeremías 50, 4 al 10.
En aquellos días, en aquel tiempo, la gente de Israel y de Judá irá llorando en busca del Señor su Dios, afirma el Señor. Preguntarán por el camino de Sión, y hacia allá se encaminarán. Vendrán y se aferrarán al Señor en un pacto eterno que ya no olvidarán. Mi pueblo ha sido como un rebaño perdido, sus pastores lo han descarriado, lo han hecho vagar por las montañas, ha ido de colina en colina y se ha olvidado de su redil. Todos los que lo encuentran lo devoran. No somos culpables, decían sus enemigos, porque ellos pecaron contra el Señor. Él es morada de justicia, esperanza de sus antepasados. Huyan de Babilonia, abandonen ese país, sean como los machos cabríos que guían a las ovejas, porque yo movilizo contra Babilonia una alianza de grandes naciones del norte. Se alistarán contra ella y desde el norte será conquistada. Sus flechas son como expertos guerreros que no vuelven con las manos vacías. Babilonia será saqueada y todos sus saqueadores se saciarán, afirma el Señor. Caída de Babilonia. Jeremías 50, 11 al 16. Ustedes que saquean mi heredad, alégrense y regocíjense, salten como terneros en la pradera, relinchen como sementales, pero la patria de ustedes quedará humillada, la que les dio la vida quedará en vergüenza, será la última de las naciones, se convertirá en sequedal, desierto y estepa. Por el enojo del Señor no será habitada, sino que quedará en desolación. Todo el que pase por Babilonia quedará pasmado al ver todas sus heridas. Tomen posiciones alrededor de Babilonia, todos los que tensan el arco, dispárenle, no escatimen flechas, porque ha pecado contra el Señor. Griten en torno de ella. Babilonia se rinde, cayeron sus torres, se derrumbaron sus muros. Esta es la venganza del Señor, vénguense de ella, páguenle con la misma moneda, exterminen al que siembra en Babilonia y al que maneja la hoz en la cosecha. Ante la espada del opresor, cada uno retorna a su pueblo, cada cual huye a su país. Regreso de Israel. Jeremías 50, 17 al 20. Israel es como un rebaño descarriado, acosado por los leones. Primero lo devoró el rey de Asiria, y luego Nabucodonosor, rey de Babilonia, le quebró todos los huesos. Por eso así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: castigaré al rey de Babilonia y a su país, como castigué al rey de Asiria. Haré que Israel vuelva a su prado y que se alimente en el Carmelo y en Basán. Su apetito quedará saciado en las montañas de Efraín y Galaad. En aquellos días se buscará la iniquidad de Israel, pero ya no se encontrará. En aquel tiempo se buscarán los pecados de Judá, pero ya no se hallarán, porque yo perdonaré a los que deje con vida, afirma el Señor.